Chicos, buenos días. Vamos a empezar con la clase. Buenos días, compañero. Buenos días. Vamos a mirar un poco más en detalle las bases de diseño que se tienen para los flujos turbulentos, que son los que más se diseñan en ingeniería. Entonces vamos a ver algo de distribución de velocidades. Esta distribución de velocidades pues es la base para diseñar, para obtener las ecuaciones de disipación de energía o pérdidas de energía. Disculpe, ingeniero, está grabando la clase. Se está grabando la clase. Voy a grabarle, pero no les prometo nada porque al descargarlas me saben bloquear. Entonces, la distribución de velocidades en flujo turbulento, pues estas no siguen la ley de viscosidad de Newton como en flujo laminar, ¿no? Ya que en este flujo, pues las partículas de fluido viajan en formas aleatorias, irregulares y con unas fluctuaciones que afectan la velocidad. Entonces, en flujo turbulento, una velocidad en un punto determinado no solamente es una velocidad absoluta, sino está conformada por una componente que es la velocidad media, una fluctuación de velocidad en ese instante. En turbulento, la velocidad tiene estas dos componentes que podemos observar en esta gráfica. Si graficamos la velocidad versus el tiempo, eso quiere decir que si tenemos un tubo y nos escogemos un punto, por ejemplo, escogemos un punto, ahí colocamos, digamos, un aparato de medición de velocidad instantánea y empezamos a registrar la velocidad. A medida que pasa el tiempo, uno esperaría que la velocidad ahí en ese punto siempre sea igual, pero se ha comprobado que no es igual y la velocidad varía según unas fluctuaciones. Nos paramos en ese punto y medimos la velocidad, obtenemos estas fluctuaciones de velocidad, ¿sí? Entonces, digamos, en un tiempo determinado un valor, al siguiente tiempo otro valor y así sucesivamente, y se ha encontrado que la velocidad varía en estas fluctuaciones. Entonces, la velocidad en cada instante está compuesta por una velocidad media, que sería esta, que sería como la media de las fluctuaciones, más el valor de la velocidad de una fluctuación. Esta U', digamos, que es el valor de la velocidad fluctuante o que fluctúa en ese instante. Esto pues complica un poco más el análisis y se ha recurrido pues a varias teorías para solucionar el problema, ¿sí? El problema es que no se tiene una ecuación, digamos, o un modelo matemático para que explique exactamente esta variación, ¿sí? Porque se ha comprobado que no tiene como un orden, sino que es pues aleatoria, ¿no? Estocástica o al azar, digámoslo así, que se presentan estas fluctuaciones. Bueno, eso es lo que se conoce como flujo turbulento y velocidad en flujo turbulento. Y para explicar este fenómeno, pues se han propuesto varios modelos. Uno de los primeros modelos que se propusieron fueron dados por un investigador que se llamaba Boussinex, por allá en el 1877, y él planteó un esfuerzo cortante en flujo turbulento similar al de flujo laminar, pero con esta viscosidad diferente, ¿sí? O sea, una viscosidad similar a la viscosidad dinámica, pero en este caso la llamó viscosidad pues, de flujo turbulento, o conocida normalmente como viscosidad de remolino, ¿sí? Entonces, el esfuerzo cortante que generan todas estas fluctuaciones se puede determinar por el gradiente de velocidad por esta viscosidad de remolino. Se ha comprobado que en flujo turbulento esta viscosidad de remolino es sumamente grande comparada con la viscosidad dinámica o viscosidad pues de laminar, ¿no? De flujo laminar. En todo caso, el esfuerzo cortante total en un flujo turbulento tiene una componente laminar, o sea, mu por du de y, más el esfuerzo turbulento, que sería viscosidad de remolino por du de y, por el gradiente de velocidad. Ese fue un primer modelo que se propuso. El problema era determinar esta viscosidad de remolino, ¿no? Reynolds en 1895 propuso otro modelo
para cuantificar este esfuerzo turbulento o esfuerzo de las fluctuaciones turbulentas, que era el producto de la densidad del fluido por la fluctuación de velocidad en, digamos, en bidimensional en X y fluctuación de velocidad en Y. Entonces este modelo pues de alguna forma captaba realmente el esfuerzo cortante que sucedía en flujo turbulento. Bueno, eso se planteó así. Después otro investigador que se llamaba Prant fue el que terminó el método y complementó eso con algo que se llama la longitud de mezcla, ¿sí? Entonces, la teoría de la longitud de mezcla se utilizó para solucionar este esfuerzo cortante de las fluctuaciones turbulentas. Vamos a ver el significado de la longitud de mezcla de Prant. Entonces, por lo general es definida como una longitud que tendría que viajar, digamos, un grupo o un paquete de moléculas típico para perder su cantidad de movimiento extra cuando se mueve de una capa dentro del flujo con una velocidad a otra con diferente velocidad, ¿no? Debido a la distribución de velocidad, pues dentro del flujo no hay velocidades constantes. Entonces ese paso de una capa de velocidad a otra hasta que pierda la cantidad de movimiento se define como la longitud de mezcla. Aquí gráficamente puede ser algo así, ¿no? Entonces tenemos un paquete de fluido y la longitud de mezcla sería cuando este paquete de fluido pues se mueve hasta una longitud L, que sería la longitud de mezcla, hasta que pierda la cantidad de movimiento, ¿sí? O el impulso, digámoslo así. Y esto pues está en continuo, en continuo intercambio, ¿no? En continuo intercambio de paquetes. Entonces, esto es, digamos, como el concepto de la longitud de mezcla. Ya matemáticamente, lo que se hizo fue unas suposiciones, por ejemplo, que las velocidades en un plano bidimensional son iguales, entonces la velocidad, digamos, en plano X igual a la velocidad en Y en las fluctuaciones, ¿no? Me refiero a las fluctuaciones. Entonces, es lo que nos marca aquí, que las U', que son velocidades, las fluctuaciones de velocidad en un plano, son iguales a las velocidades B' en el otro plano. Y que la longitud de mezcla pues se puede determinar de alguna manera con estas suposiciones. Y que U', o sea, la fluctuación de velocidad, ¿no? Cuando hablamos de U', estamos hablando de fluctuación, ¿no? De velocidad en un instante. Se encontró que es proporcional al cambio de la velocidad en la dirección de la longitud de mezcla, ¿sí? Entonces, la velocidad en la misma dirección es proporcional, pues, es proporcional al cambio de velocidad en esta misma longitud. Entonces tiene una proporcionalidad, que es lo que se escribe aquí. U' es proporcional al cambio o al diferencial de velocidad. Entonces ya tenemos esta suposición, tenemos esta de acá. Pues allí todavía no podemos generar una ecuación porque tenemos esta proporcionalidad, ¿no? Quiere decir es que es proporcional, pero no tenemos una ecuación pues completa. Y otra suposición es que este delta de velocidad es proporcional a la longitud de mezcla por el gradiente de velocidad, ¿sí? Aquí tenemos otra suposición. Y con esas suposiciones pues se arma un conjunto de ecuaciones, digámoslo así.
Entonces, pues podemos relacionar estas. Entonces, el esfuerzo cortante turbulento, debido a las fluctuaciones turbulentas, es proporcional a la densidad por la longitud al cuadrado, ¿sí? De hecho, reemplazamos en esta ecuación, ¿sí? Como U' y B' son iguales, me quedarían al cuadrado, ¿sí? Me quedaría como U al cuadrado, pero U', introducimos esta suposición de que U' es proporcional al cambio de velocidad, y el cambio de velocidad es proporcional a du de y. Entonces, como U es al cuadrado, entonces elevamos este delta U al cuadrado y nos quedaría L cuadrado por du de y, que sería al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es reemplazar estas suposiciones en esta ecuación. Por lo tanto, el esfuerzo cortante turbulento nos queda proporcional, pues, a estos valores, ¿sí? Y esto es proporcional, pues, a la densidad por la longitud de mezcla al cuadrado, y estos de u de y, que son iguales, nos quedan al cuadrado, ¿sí? Este efecto de proporcionalidad, pues, es lo primero que se supone. Partimos del hecho de que se cumple esta proporcionalidad, o sea que es directamente proporcional a la densidad, a la longitud de mezcla al cuadrado, y proporcional al gradiente de velocidad, pues, al cuadrado. Una suposición se hace es que cualquier número que pueda adquirir este signo de proporcionalidad se lo incluye dentro de la longitud de mezcla. Mejor dicho, la longitud de mezcla absorbe, digamos, el efecto de proporcionalidad, y se puede convertir esta proporcionalidad en una igualdad, suponiendo que cualquier valor adicional lo absorbe la longitud de mezcla. Entonces, de ahí se tiene esta ecuación que nos representa ya matemáticamente el esfuerzo turbulento en función de unas variables que se pueden definir, ¿sí? Entonces, la densidad es conocida, pues de u de y, pues podemos conocerla. El problema aquí sigue pendiente, pues es que no conocemos la longitud de la mezcla, ya con investigaciones posteriores, como las que hizo otro investigador que se llama von Karman, encontró que esta longitud de mezcla era proporcional a unos valores, pues, ya establecidos. Entonces, que era proporcional a un valor proporcional a la altura y a un valor k, ¿sí? Entonces, la longitud de mezcla se encontró que era igual a un k por la distancia, ¿sí? Y aquí surge otro problema, pues es que ¿cómo encontramos el valor de k? Que no lo tenemos definido. Entonces, von Karman, a través de una serie de experimentos, evaluó, pues, este valor y encontró que este k es una constante, ¿sí? Y curiosamente se convirtió en una de las constantes del universo, que para agua limpia es 0.4, ¿sí? Entonces, cada vez que se medía estos valores, se encontraba que el K siempre daba 0.4, en este caso para agua limpia, ¿sí? Que no tenga residuos, digamos. Ya para aguas que tengan algún contenido, por ejemplo, de arcilla o de arenas, bueno, este K disminuye un poco, o está por debajo de 0.4, que eso todavía es un fenómeno de investigación, determinar la constante de von Karman para mezclas de fluidos o de agua con otras sustancias. Entonces, si nos regresamos, aquí L sería 0.4 de y, lo podemos reemplazar, devolvernos a esta ecuación y poder ya despejar de u de y e integrar
y poder encontrar pues la velocidad, que es la que nos interesa, ¿no? Estamos mirando cómo va a ser la distribución de velocidad, entonces nos interesa es calcular o obtener una ecuación de velocidad en función pues, de las variables del flujo y de la tubería para poder hacer la distribución de velocidades. Pero esta fue la ecuación base que se utilizó inicialmente. Bueno, es de recordar pues las zonas en el flujo turbulento, que ya las hemos visto, pues una es, de hecho, cuando hay zona de flujo turbulento, dentro del flujo se presentan tres zonas, que son zona laminar, de transición y turbulenta, dentro del mismo tubo. Para cada una de estas zonas, pues haciendo una simplificación, cada una de estas zonas se puede hallar una ecuación para la distribución de velocidad, ¿sí? Esto pues está muy bien explicado, por ejemplo, en el libro del profesor Saldarriaga, para que si quieren ampliar el tema, ahí encuentran pues un análisis un poco más extenso. Entonces, ¿qué pasa en un tubo? ¿Sí? Si tenemos la mitad de un tubo, este sería el eje del conducto. Entonces, nuestra distribución de velocidades pues es esta curva que se observa aquí, ¿sí? Pero esta curva no tiene una sola ecuación, porque los flujos entre la pared del tubo y el eje del conducto son diferentes. Entonces hay una zona muy delgada, digamos, junto a la pared, que se llama zona laminar y que tiene una distribución lineal, ¿sí?, de velocidad. Hay otra zona que es la zona de transición, que se ha encontrado que tiene una distribución logarítmica de velocidad, y una zona turbulenta cerca al eje que tiene una distribución potencial. Entonces se puede encontrar para cada una de estas zonas una ecuación que nos permita calcular la distribución de velocidad. Entonces vamos a mirar la distribución de velocidad en la zona laminar, que esto es similar al flujo laminar que vimos en toda la tubería, ¿sí? Recuerden que en flujo laminar toda esta zona se comportaba como, o sea, mejor dicho, todo el flujo dentro del tubo se comporta como un fluido o como una zona laminar. Entonces, para esta parte que tiene un comportamiento de zona laminar, pues simplemente nos remitimos a la ley de viscosidad de Newton, que el esfuerzo cortante simplemente es la viscosidad dinámica por U sobre Y o de U sobre Y. Como aquí es laminar, lo podemos aproximar como la relación de U sobre Y. Aquí introducimos una definición que ya la habíamos visto anteriormente, que era el esfuerzo cortante, ¿sí? El esfuerzo cortante de pared lo relacionamos con algo que se llama la velocidad de corte, ¿sí? Esta velocidad de corte, como ya les había dicho, es porque este término de dividir el esfuerzo cortante sobre la densidad, le sacamos raíz cuadrada, nos da unidades de velocidad, por eso se llamó velocidad, ¿sí? Como está relacionando la fricción por el esfuerzo cortante, se llama velocidad de corte. Entonces, lo que hacemos es despejamos de aquí, de esta velocidad de corte, el esfuerzo cortante tau sub 0, y lo igualamos a la ley de viscosidad de Newton, de esta ecuación, ¿sí? Pues igualamos esas dos ecuaciones, y de allí podemos despejar pues la velocidad, que es la que nos interesa, ¿sí? O sea, esta U es la que nos interesa. Podemos hacer pues la deducción, ¿sí? Aquí despejamos U
por lo general es común reemplazar esta viscosidad dinámica por su equivalente de la densidad por la viscosidad cinemática, ¿no? Se suele dar más en función de viscosidad cinemática. Entonces reemplazamos ese valor y obtenemos esta ecuación, ¿sí? Se dan cuenta que es una ecuación pues que varía directamente con y, o sea, es lineal en y. Bueno, hecho, es una línea recta, ¿sí? Velocidad en u es, si pasamos este u asterisco, nos queda al cuadrado sobre la viscosidad cinemática. Y si graficamos en función de y, pues nos da una línea recta, ¿sí? Que sería esta de aquí. Entonces para y0, pues velocidad 0, a medida que aumenta el y, entonces el y va desde la pared, ¿no? Entonces va desde la pared hacia el centro del tubo. Sería el valor de y. Entonces, a medida que aumenta y, pues la velocidad va aumentando proporcionalmente a una línea recta, ¿sí? Eso es lo que indica la ecuación. Entonces ya tenemos una ecuación para la distribución de velocidad en la capa laminar. Y por lo general pues ya se ha encontrado que esta relación de velocidad es válida para valores de 11.6 de relación de velocidad sobre velocidad de corte de 11.6. Eso nos marca, digamos, el límite de esta zona. Mejor dicho, y es válido hasta delta prima, que es la subcapa laminar viscosa, ¿no? Que habíamos visto la clase pasada. Lo otro es la distribución de velocidad en zona de transición. Y aquí introducimos pues el concepto de longitud de mezcla y las hipótesis formuladas por Pram para hacer esa deducción. Entonces se supone que el esfuerzo cortante en la región del núcleo turbulento es igual a aquel que se desarrolla en la pared del tubo, ¿no? Eso no es tan cierto, pero pues es una suposición que nos permite hacer el cálculo, ¿sí? Entonces esa suposición es esto, ¿sí? Suponer que el esfuerzo cortante en el interior del flujo aún sigue siendo igual al esfuerzo cortante en la pared. El esfuerzo cortante que predomina es el turbulento, por lo tanto el esfuerzo laminar pues se hace cero y este esfuerzo es dado por tau prima. Y otra suposición es que en las proximidades a la superficie del conducto la velocidad tiende a cero, ¿sí? Entonces una velocidad que se acerca a la superficie del conducto pues tiende a ser cero. Y que se cumple pues se cumple una variación lineal de la longitud de mezcla con la distancia y, ¿sí? Desde la pared. O sea que L es igual a K por y. Entonces partimos de la ecuación de von Karman para el esfuerzo cortante, pero hacemos es que tau prima sea igual a tau sub 0. Por lo que vimos anteriormente, el U asterisco también se puede dar como K por Y por du de Y en esta ecuación. De aquí despejamos du de Y.
Y nos queda U asterisco sobre K por dy sobre y. De hecho, aquí lo que hacemos es introducimos U asterisco y de hecho reemplazamos estos valores, ¿no? De K por y por du de y dentro de esta ecuación y lo damos como U asterisco. Esta lo introducimos acá y esta du se nos transforma en esta ecuación. Entonces ya tenemos una ecuación diferencial de u en función de dy sobre y. Como es una ecuación, hacemos separación de variables y la integramos, ¿sí? Entonces integral de du pues será u, integral de dy sobre y pues será logaritmo de y, ¿sí? Por lo tanto nos queda que u sobre u asterisco es igual a 1 sobre k por logaritmo de y, que es la integral de este término, ¿no? Como es una integral definida, es c, ¿sí? Le sumamos la constante de integración. Entonces esta ecuación es válida para un flujo turbulento bidimensional como para flujo que sea asimétrico en el eje axial, ¿no? Entonces, como saben, para hallar estas constantes partimos de lo que se llama condiciones de borde. Con estas condiciones de borde, pues para este tubo se pueden determinar, ¿no? Entonces se dice que para y, cuando y es igual a r, o sea, y es igual radio total, la velocidad se vuelve máxima, ¿sí? Entonces esta es una condición de contorno. Entonces se volvería máxima cuando alcanza el valor de r mayúscula o el radio total del tubo. Si reemplazamos aquí, pues simplemente logaritmo de, nos quedaría logaritmo de r y esta velocidad se hace 0, entonces despejando c nos quedaría 1 sobre k por logaritmo de r, ¿no? Que sería c. La volvemos a introducir, 1 sobre k por logaritmo de r, que sería c, que sería negativo, porque este término pasa al lado izquierdo negativo, ¿no? Entonces nos quedaría menos 1 sobre k por logaritmo de r. Aquí ya es hacer simplificaciones algebraicas, ¿no? Entonces u sobre u asterisco, pues tenemos esta ecuación. Aquí podemos agrupar algunos valores. Aquí podemos usar, por ejemplo, la ley del logaritmo de y y logaritmo de r. Cuando hay diferencia, como he dicho, diferencia de dos logaritmos es igual al logaritmo de su división, ¿no? Entonces el logaritmo de y menos logaritmo de r se nos transforma en logaritmo de y sobre r, que es una propiedad de los logaritmos. Nos quedaría 1 sobre k por logaritmo de y sobre r, más este término, velocidad máxima sobre u asterisco. Bueno, haciendo otras simplificaciones, podemos pasar este v máximo sobre u asterisco al otro lado, al lado izquierdo, y nos queda esta ecuación, ¿sí? U sobre u asterisco menos v máxima sobre u asterisco igual a 1 sobre k por logaritmo de y sobre r. Y ya tenemos una ecuación para distribución de velocidades en flujo turbulento. Esta ecuación pues se ha conocido como la ley universal de velocidades, ¿no? O ley logarítmica de velocidades. Es aplicable pues para toda la zona de flujo turbulento, ya sea en transición o completamente desarrollado. Dicho transición o flujo turbulento en la zona central del tubo, ¿no? Si hacemos algunas variaciones específicas para cada zona, entonces, por ejemplo, si estudiamos tubos hidráulicamente lisos, podemos hacer una
una modificación de la ecuación incluyendo propiedades de tubos lisos. Y así para tubos hidráulicamente rugosos podemos encontrar otra ecuación. Entonces, si tratamos de, recuerden que el concepto de hidráulicamente lisos, pues ya los habíamos visto en la clase pasada, que tiene que ver pues con la subcapa laminar viscosa y las rugosidades absolutas de la superficie del tubo, ¿no? Que por ahí ya hemos dado un criterio para ver si era hidráulicamente liso o rugoso. Entonces, haciendo algunas transformaciones para flujos hidráulicamente lisos, entonces partimos de esta ecuación de la ley universal de velocidades y le hacemos algunas modificaciones teniendo en cuenta algunas propiedades del flujo hidráulicamente liso. Bueno, aquí son unas operaciones algebraicas que hacemos. Se multiplica y se divide el argumento del logaritmo por u asterisco, que es la velocidad de corte, por la viscosidad cinemática, ¿no? Entonces introducimos aquí en este argumento del logaritmo, pues dividimos y multiplicamos por el mismo valor que no se nos afecta a la ecuación, ¿no? Entonces multiplicamos y dividimos este argumento. Con esta idea podemos separar este argumento en dos argumentos. Simplemente los separamos y obtenemos pues esta relación, ¿sí? Aquí podemos hacer otras simplificaciones, que es este argumento, como es la multiplicación de dos, digamos, de dos cantidades dentro de un logaritmo, es igual a la suma de los logaritmos, ¿no? Sería el logaritmo de BR asterisco más logaritmo de Y U asterisco sobre viscosidad, que es lo que tenemos acá. Separamos estos dos logaritmos. Logaritmo de estas cantidades. Entonces este nos queda constante, velocidad máxima, perdón, nos queda el mismo, velocidad máxima sobre asterisco, más 1 sobre capo, la diferencia de estos logaritmos, ¿no? Entonces una transformación ahí algebraica. Listo, aquí tenemos esta ecuación. El problema es que aquí hay unos valores que hay que determinar experimentalmente, ¿sí? Entonces ahí surgió otro investigador que se llama Nikuradze. Nikuradze hizo una serie de investigaciones en flujo en tuberías y encontró que estos dos primeros términos de la ecuación eran constantes, ¿sí? O sea que al hacer las mediciones encontró que esto tendían a ser pues una constante. Y encontró que esa constante, pues haciendo un ajuste con promedio, que era 5,5, ¿sí? Entonces ya obtenemos una ecuación de distribución de velocidades para flujo turbulento para tubos hidráulicamente lisos, ¿sí? Entonces recuerda que el proceso, para hacer un recuento, el proceso de llegar a esta ecuación pues no fue una deducción directa, sino que fue a través del tiempo varios investigadores que fueron perfeccionando pues la metodología y al final pudieron establecer esta ecuación. Entonces esta es la ecuación que se utiliza para distribución de velocidades del flujo turbulento en tuberías, ¿no? ¿Se recuerdan? Pues también hay tubos hidráulicamente rugosos. Le hacemos un tratamiento parecido a la ecuación universal de velocidades, teniendo en cuenta propiedades de flujo hidráulicamente rugoso, ¿sí? Pues partimos de esta ecuación. Lo mismo, modificamos el argumento del logaritmo, lo dividimos y multiplicamos
por KS. Entonces recuerden que KS, pues aquí no lo van a confundir con K, KS es las alturas de la rugosidad de la superficie, ¿sí? Entonces cada una de estas es, digamos que esta es la pared del tubo, entonces este KS es la altura de esta rugosidad promedio, pues, ¿no? Entonces digamos que esta altura que se observa aquí, digamos, es el valor de KS, ¿sí? Esta altura es el valor de KS. Porque recuerden que para que sea hidráulicamente rugosos, pues estas fluctuaciones, digamos, de la rugosidad, o estas variaciones de la rugosidad son bastante grandes, que sobresalen de la subcapa laminar viscosa. Entonces, multiplicamos y dividimos, no alteramos la ecuación, pero le damos pues énfasis a las propiedades del hidráulicamente rugoso que predominan son las rugosidades absolutas. Lo mismo, hacemos el mismo procedimiento del anterior, este logaritmo de estos valores lo dividimos en dos logaritmos, tomamos KS sobre R y Y sobre KS y dividimos el logaritmo en dos. Y lo mismo por experimentación se encontró que dos primeros términos era una constante y que para flujo turbulento hidráulicamente rugoso era de 8,48 como constante. Entonces ya tenemos para la zona laminar, pues que es independiente de la rugosidad, para la zona de transición y que depende de hidráulicamente lisos e hidráulicamente rugosos, el perfil de la velocidad. Como todos estos valores los conocemos, conocemos pues KS, la constante von Karman, U asterisco, la velocidad de corte, le damos valores a Y y encontramos la variación de la velocidad, ¿no? Para esta zona zona turbulenta, pues se han propuesto otros modelos. Uno es que sea la distribución potencial, o también se ha encontrado que pues no se incurre, digamos, en mucho error si extendemos este perfil de velocidades que ya encontramos, lo podemos extender para flujo turbulento dentro del tubo, ¿sí? Entonces aquí podemos extender eso y ese sería el otro método, extender la zona de transición a flujo turbulento o usar la ecuación de distribución potencial. Entonces ya se ha propuesto una ecuación para distribución potencial que es de este estilo, ¿sí? Que la variación de velocidad sobre la velocidad máxima es igual a la relación de Y sobre el radio a un exponente n, ¿sí? Entonces el problema es encontrar este exponente n, ¿sí? No se conoce. Para ello, pues a través de algunos experimentos se ha encontrado que depende del número de Reynolds. Entonces, depende del número de Reynolds. Para Reynolds, por ejemplo, menores a 10 a la menos 5, se ha encontrado que este n vale un séptimo. O sea que la distribución de velocidades en esa zona depende de este número de Reynolds. Si el número de Reynolds es igual a 4 por 10 a la 5, n es igual a 1 octavo, y si el número de Reynolds es 4 por 10 a la 6, n es un décimo. O sea, a medida que aumenta el número de Reynolds, el n disminuye, ¿no? Entonces empezó en un séptimo y para Reynolds muy grandes termina en un décimo. Entonces con esto podemos realizar el perfil de velocidades desde la pared hasta el centro del tubo con estas tres ecuaciones, ¿sí?
Esta es la distribución de velocidades. De hecho, son las ecuaciones de la distribución de velocidades. Entonces, cada tramo de estos tiene su ecuación para hallar esta curva, ¿sí? Que es lo que acabamos de proponer. Bueno, esto es importante porque la distribución de velocidades nos permite, con un análisis posterior, nos permite encontrar las pérdidas de energía, ¿sí?, que suceden en una tubería, que es lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es calcular o hallar unas ecuaciones de pérdida de energía para diseñar este flujo. Entonces vamos a ver algo de lo que es disipación de energía, ¿sí? Entonces, esta disipación de energía, habíamos visto algo muy somero en mecánica de fluidos, pues depende, por un lado, de la fricción, ¿no?, de la fricción entre el fluido en movimiento y la pared sólida del conducto. Entonces es como esa fricción que se genera entre similar entre dos superficies, sino que acá se genera entre una superficie sólida y un fluido. Y debido a la fricción, también que se genera entre capas, ¿sí?, entre capas de fluido, como unas se mueven a mayor velocidad que otras, entonces también genera una fricción entre las dos capas, ¿sí? Entonces, si tenemos un tubo, hay una fricción entre estas dos, y también se encuentra entre fluidos, ¿sí? Entre capas de fluido también hay una fricción porque unas se mueven más rápido que otras. Eso por un lado, y por otro lado, lo que llamábamos pérdidas locales o pérdida local de energía, que se debe por lo general a la aceleración del fluido dentro de un conducto debido, pues, a cambios en la geometría de los conductos, ¿no? Entonces, cuando se incluyen accesorios, por ejemplo ampliaciones, reducciones, válvulas, el flujo, pues, se comporta de una manera, por lo general se acelera, y eso genera otra disipación de energía o pérdida de energía. Entonces, esas son las dos pérdidas, pues, que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ver la pérdida es por fricción para flujo turbulento. Pues aquí no vamos a ver en detalle la deducción de estas ecuaciones, pero ya se han propuesto unas ecuaciones para pérdida de energía en flujo turbulento. Por un análisis o por un procedimiento analítico se encontró esta ecuación, ¿sí?, que es la ecuación prácticamente más famosa de la hidráulica. Y fue deducida por dos investigadores, un francés que se llama Henri Darcy y un alemán que era Julius Weisbach. Julius Weisbach dedujeron esta ecuación y por eso se llamó ecuación o se conoce como ecuación de Darcy-Weisbach. Por lo general, estos nombres propios de los investigadores se pronuncian en el idioma original, no se los lee en español. Entonces yo he escuchado mucho que dicen Weisbach, pero no es Weisbach sino Weisbach, que dice en el idioma alemán. Entonces tenemos esta poderosa ecuación que hay que memorizársela y memorizar los términos que la componen y su aplicación, ¿sí? Esta es la ecuación que prácticamente define todos los diseños de la hidráulica. Entonces está la pérdida de energía, pues que ya sabemos cómo es una pérdida de energía por fricción, ¿no?, en una tubería. Y aquí introduce un factor de fricción, la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería y la cabeza de velocidad, que está compuesta por V² sobre 2G.
Entonces ahí está la descripción de estas variables. Pues esto parece simple, esta ecuación, pero aquí tenemos un término que es este factor de fricción. Este factor de fricción fue un dolor de cabeza, digamos, encontrarlo, y muchos investigadores pues pasaron gran parte de sus vidas encontrando este factor de fricción. Si recuerdan la ecuación de Hagen-Poiseuille que dedujimos para flujo laminar, de esa ecuación habíamos encontrado una ecuación muy similar, ¿sí? La única diferencia es que aquí, en vez de este f, encontramos en la ecuación de Hagen-Poiseuille un valor de 64 sobre Reynolds, ¿sí? Entonces llegamos a una buena conclusión, es que para flujo laminar el factor de fricción es simplemente 64 sobre Reynolds, ¿sí? Y por lo general la definición de este factor de fricción pues también se puede relacionar como, recuerden que H sub F, H sub F también la dábamos en la clase pasada como una pérdida en función del esfuerzo cortante, ¿sí? Si despejamos este H sub F en función del esfuerzo cortante y despejamos F de aquí de esta ecuación, podemos dar el factor de fricción como 8 veces el esfuerzo cortante de pared sobre densidad por velocidad al cuadrado. Esta ecuación es esta misma, dada en términos de el esfuerzo cortante. Entonces, para flujo laminar, nuestro F simplemente es 64 sobre el número de Reynolds. Muy sencillo, si lo reemplazamos acá nos queda la ecuación, si lo reemplazamos esta ecuación de F en la ecuación de Darcy-Weisbach, nos queda la ecuación de Hagen-Poiseuille, ¿sí? Entonces, para flujo laminar pues no teníamos problema. Problemas para flujo turbulento, ¿sí? Esto para flujo turbulento se investigó años y años tratando de encontrar ecuaciones para F, ¿sí? Para flujo turbulento. Pues con base a la teoría que ya vimos de la longitud de mezcla de Prandtl por allá en 1925, posteriormente pues Theodor von Karman fue el que dedujo ecuaciones para flujo turbulento, tanto para tubos hidráulicamente lisos y rugosos, combinando las ecuaciones de velocidad con esta ecuación de Darcy-Weisbach. Von Karman fue el que le dedicó pues, varios años, digamos, de investigación para encontrar resultados. Es importante conocer estas experiencias que se llaman las experiencias de Nikuradse, que también ayudaron a formalizar el tema, ¿sí? O a consolidar el tema. Entonces, lo que hizo Nikuradse hizo una serie de ensayos, ¿no? Muchos ensayos, en los cuales se cogía un tubo, digamos, circular, y lo que él hacía era modificarle la rugosidad, ¿sí? Le modificaba la rugosidad al tubo. ¿Y cómo le modificaba la rugosidad? Simplemente le pegaba granitos de arena de tamaño conocido en la pared, ¿sí? Entonces, así, alrededor de la pared le pegaba granitos de arena de tamaño conocido y ya podía definir la altura de la rugosidad conocida, que era KS, ¿sí? Entonces, esto pues son los granitos de arena pegados. Perdón, ahí se me salió uno. Pero van por dentro, ¿no?
Entonces van pegados a la pared y con alturas conocidas, ¿sí? Luego, pues a cada tubo le suministraba un flujo y medía pues las pérdidas de energía, velocidades y otras consideraciones, ¿no? Temperatura, todas las variables que influyen en la pérdida de energía. Una vez hizo gran cantidad de ensayos, lo que hizo fue graficar, ¿sí? Hizo esta gráfica, que es una gráfica muy famosa, experimental en la hidráulica. Entonces hizo esta gráfica y lo que hizo fue graficar el factor de fricción que había encontrado con estos cálculos. Entonces, recuerden que pues estas variables se pueden medir, ¿no? La velocidad, la densidad y el esfuerzo cortante, o se pueden calcular. El esfuerzo cortante, midiendo la pérdida, pues se puede encontrar el esfuerzo cortante. Calculó, digamos, este factor de fricción, lo graficó con el número de Reynolds y encontró estas tendencias, ¿sí? Entonces, estos puntos que se ven aquí son los datos experimentales. Los graficó y encontró, por ejemplo, que al graficar los datos para números Reynolds menores a 2000, todos se acomodaban en una línea recta, ¿sí? Y esto comprueba la ecuación de Hagen-Poiseuille, porque la ecuación de Hagen-Poiseuille, este valor nos da 64 sobre Reynolds, que pues, se comporta como lineal el factor de fricción, ¿sí? A partir de entre 2000 y 4000, encontró que se agrupaban, pues según alguna tendencia, ¿no? Se agrupaban pues de una forma particular, ¿sí? Para los datos que había medido en flujo hidráulicamente liso, se agrupaban, pues, digamos, en una línea, digamos, o en una curva que se podía identificar, y después, me ha dicho, la idea es que no pasan de esta curva, ¿sí? Entonces los datos experimentales se agrupan alrededor de, digamos, de esta tendencia, y eso después pues ya se consolidó la información y se encontró que todos estos datos que se agrupan son datos de tuberías hidráulicamente lisas, ¿sí? Entonces todos los datos que correspondían a hidráulicamente lisos tienen esta tendencia, ¿sí? El factor de fricción en función del número de Reynolds. Encontró que para números de Reynolds muy grandes, prácticamente eran constantes, o sea, eran independientes del número de Reynolds. Y solo dependía el cambio de la rugosidad que haya en el tubo. Esta rugosidad la midió como lo que se llama rugosidad relativa, que es E sobre D, que es la rugosidad absoluta, en este caso es igual a KS, ¿no? Entonces, este término no lo van a confundir, es lo mismo que tener KS dividido el diámetro, ¿sí? Entonces, es igual, ¿sí? Sino que en algunos textos aparece como la rugosidad absoluta como épsilon. Entonces, esta tendencia que observó, después se encontró que coincidía exactamente con la definición de flujo hidráulicamente rugoso. Entonces ya tenemos esta sección hidráulicamente liso y los valores intermedios se acomodaban de una forma diferente y que dependían tanto del número de Reynolds como de la rugosidad, ¿sí? Entonces en esta zona, por ejemplo esta curva, se dan cuenta que varía con el número de Reynolds, pero también varía con
la rugosidad absoluta, perdón, con la rugosidad relativa. Y depende de estos dos factores, ¿sí? Entonces, eso fue lo que encontró Nikuradse. El problema era, ahora sí, identificar, bueno, esta zona intermedia es lo que se llamó zona para tubos en transición, ¿sí? O flujo en transición. Entonces el problema era ahora encontrar ecuaciones que expliquen estos valores, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, los demás investigadores se concentraron en encontrar ecuaciones para todas estas zonas, ¿sí? Para que explique, digamos, esta especie de abanico de datos. Entonces, pues a través de ciertos análisis encontró estos factores de fricción, digamos, para los hidráulicamente lisos. Entonces, los hidráulicamente lisos son todos los que caen en esta curva inferior o con esta tendencia de esta curva inferior. Entonces, partiendo de la distribución o de la ley universal de velocidades o ley logarítmica de velocidades, pues hicieron algunas transformaciones y se encontró el factor de fricción. Entonces, recuerden que para flujo tubos hidráulicamente lisos habíamos encontrado esta ecuación, ¿no? 5,5 por 1 sobre logaritmo de u asterisco sobre viscosidad. De hecho, aquí lo que se hace es una transformación, ¿no? Entonces esta es la ecuación o la ley logarítmica de velocidades, que es igual a este valor de c sobre 1k o la constante von Karman por logaritmo de y. Y el resto es c, o sea que c sería todo este valor. Haciendo pues otras transformaciones llega a este valor. Este valor se lo puede introducir en la misma ecuación, bueno, haciendo unos procedimientos algebraicos se puede transformar esta ecuación, ¿sí? Hasta llegar a esta ecuación, que la velocidad sobre u asterisco, que la velocidad de corte es igual a 1 sobre k, constante von Karman por logaritmo de radio por u asterisco sobre viscosidad cinemática más 1,75. Entonces, por un lado se encontró esta ecuación para hidráulicamente lisos y por el otro lado, por la ecuación de Darcy-Weisbach, también podemos encontrar esta equivalencia, ¿no? De hecho, está la misma ecuación de Darcy-Weisbach expresada en términos de u asterisco y factor de fricción, y encontramos este valor, ¿sí? Entonces, este fue un valor de distribución de velocidades, digamos, que se midió o que se obtuvo a partir pues de la ecuación de distribución de velocidades, y se iguala a la ecuación de Darcy-Weisbach. Se iguala a estos dos valores y se encuentra una ecuación que depende una ecuación del factor de fricción en función de unas variables que se pueden conocer, ¿sí? Bueno, aquí se hace una transformación algebraica. Este término de logaritmo se lo multiplica y divide por 2 veces la velocidad y se logra obtener estos dos términos, que a la vez este es el número de Reynolds
y U asterisco sobre B es raíz de factor de fricción sobre 8, se introducen ahí y obtenemos que este factor o este número se convierte en este, ¿sí? Dentro del logaritmo. Entonces lo introducimos dentro del logaritmo. El resto ya son propiedades algebraicas de los logaritmos que se hacen. Aquí se separa este argumento en dos términos, la suma de dos logaritmos. Bueno, aquí pues se destruye este corchete, se multiplica por 1 sobre raíz de 8k cada uno de los términos, y bueno, y me va generando una ecuación. Como esta ecuación inicial era el logaritmo natural o en base E, se transforma en logaritmo en base 10, que es dividiendo la base pues en logaritmo de E, ¿no? Sobre logaritmo de E. Bueno, y haciendo operaciones obtenemos esta ecuación, ¿sí? Esta fue la ecuación, digamos, que se obtuvo inicialmente. Por ahí se hicieron algún ajuste pequeño a los datos y se dejó como ecuación promedio o definitiva esta ecuación. 1 sobre raíz de f igual a 2 por logaritmo del número de Reynolds por raíz de f menos 0.8. Este 0.8 lo podemos meter dentro del logaritmo, ¿no? Hay una forma de hacerlo usando las propiedades del logaritmo. Este 0.8 lo podemos meter acá y eso nos genera que es logaritmo de 251, ¿sí? Eso nos aparece un 251 que es metiendo este 0.8 dentro del logaritmo. Pues esa parte algebraica no la vamos a mirar en detalle. Y obtenemos esta famosa ecuación, ¿sí? Entonces 1 sobre raíz de f igual a 2 veces logaritmo de número de Reynolds por raíz de f sobre 251, que es otra de las ecuaciones digamos famosas de la hidráulica, que hay que aprendérnosla. Listo, esto también parece sencillo, pero aquí tiene un problema, es que el f no lo podemos despejar, ¿sí? O sea, nosotros conocemos número de Reynolds, pero no podemos despejar f, que es el valor que nos interesa. Nos toca solucionarlo por ensayo y error, por algún método, por ejemplo el de métodos numéricos de Newton-Raphson o algún método para poder despejar f. Entonces, este f combinado con la ecuación de Darcy-Weisbach podemos calcular la pérdida de energía para tubos hidráulicamente lisos, ¿sí? Entonces, para estos hidráulicamente lisos que caen en esta tendencia, podemos usar esa ecuación. Ahora sí, siguen para hidráulicamente rugosos. Para hidráulicamente rugosos hacemos un procedimiento muy similar a este, solo que incluimos es la rugosidad absoluta de la tubería, ¿sí? Entonces la rugosidad absoluta de la tubería la incluimos y al final podemos obtener esta ecuación, KS, ¿sí? Lo hemos hecho incluida como una rugosidad relativa, ¿sí? O el inverso de la rugosidad relativa, que este es el diámetro y este es KS. Estas tienen las mismas unidades, ¿no? En esta ecuación son dimensionalmente homogéneas. Se llegó a esta ecuación y al introducir 1.14 dentro del logaritmo se encuentra que es 3,171, ¿sí? 3,171 veces el diámetro sobre KS, logaritmo de todo eso por 2. Y ahí ya tenemos la otra ecuación famosa de la hidráulica. Entonces, combinada con la ecuación de Darcy-Weisbach, podemos diseñar tubos hidráulicamente rugosos. Se dan cuenta que esta ecuación es mucho más simplificada porque de aquí podemos despejar f, ¿sí? Explícitamente, conociendo simplemente el diámetro y la rugosidad del tubo.
que por general son datos conocidos. Simplemente lo despejamos y calculamos, lo reemplazamos en la ecuación de Darcy-Weisbach y hallamos H sub F, que es la pérdida de energía. Eso fue lo primero que se calculó. Eso pasaron varios años con esas ecuaciones porque no se podía encontrar una ecuación para la zona de transición, ¿sí? O sea, para esta zona de transición no se podía encontrar pues una ecuación. Hasta que llegaron otros dos investigadores que fueron Colebrook y White. Que fueron investigadores ingleses, y lo que hicieron fue un procedimiento pues que no vamos a ver aquí. Cogieron esta ecuación de flujo hidráulicamente rugoso y la ecuación de flujo hidráulicamente liso y las unieron en una sola a través de un procedimiento que ellos propusieron, y encontraron esta famosa ecuación, que es la ecuación de Colebrook-White. Esta ecuación de Colebrook-White, se dan cuenta, contiene los mismos términos de las dos ecuaciones anteriores, por lo tanto es válida para todos los regímenes de flujo, ¿sí? Tanto para hidráulicamente liso, transición, y hidráulicamente rugoso. Como se unieron, el problema es que quedó que el factor de fricción pues quedó implícito, no se lo puede despejar. Entonces lo mismo, hay que solucionar esta ecuación por ensayo y error. Yo hice alguna vez un ejercicio usando la misma metodología que utilizaron Colebrook y White, y ayer estos valores de A y B, que son valores constantes, a mí me dieron A elevado a la 10 1.142 y B igual a 10 a la 0.82, ¿sí? Que si ustedes hacen esta operación, 10 elevado a la 1.14 dividido 2 les da 3.7, ¿no? Que es este valor de acá, 3.71. Perdón, aquí creo que hay un error en la ecuación. Esto es 3.71, ¿no? No es 3.17, sino 3.71. Hay que corregirle este valor, 3.71.5. Y si hacemos 10 elevado a la 0.8 dividido 2, nos da 2.51, ¿sí? Que es este valor. Por hecho, lo que yo hice fue el ejercicio de introducir este 0.8 dentro del logaritmo y encontrar pues una forma general de ese valor, ¿sí? De A y B, pero son los mismos valores. Esta ecuación es la ecuación que se usa pues para el diseño de tuberías, ¿sí? Entonces, con el inconveniente de que nos toca resolverla por ensayo y error, ¿sí? Otra forma de dar pues la ecuación de Colebrook-White es de esta forma, ¿no? 1.14 menos 2 logaritmo de KS sobre D más B sobre A por número de Reynolds raíz de F. Que esta ecuación creo que la tiene por ahí el profesor Saldarriaga, pero dan los mismos valores, ¿no? Es otra forma de presentar la ecuación. Resulta que en el tiempo que propusieron esta ecuación pues no había ni calculadoras. Eso fue allá por los años 30 del siglo pasado. Entonces, en ese tiempo era muy difícil solucionar esta ecuación, pues. Entonces le dieron una solución gráfica a la ecuación y los valores los tomaban de la gráfica. Y ahí fue que surgió la gráfica más famosa de la hidráulica, que se llama el diagrama de Moody. Entonces Moody fue el que hizo
esta gráfica de esta ecuación, que simplemente es muy similar a la gráfica que tuvo los experimentos de Nikuradse. Entonces, este es el diagrama de Moody que aparece aquí, ¿sí? Este aparece en todos los libros de hidráulica porque es muy fácil encontrar el factor de fricción conociendo el número de Reynolds y conociendo la rugosidad relativa. Aquí está para tuberías lisas, que solo depende del número de Reynolds, y para los demás flujos en transición, ¿sí? Aquí se presenta esta línea punteada que divide el flujo en transición con el flujo completamente desarrollado. Se dan cuenta que a partir de esta línea son líneas horizontales. Las líneas horizontales que solo dependen de la rugosidad. Y en la zona de transición pues son unas curvas que dependen de la rugosidad relativa y el número de Reynolds, y la tubería lisa que depende exclusivamente del número de Reynolds. Aquí esta línea que se ve recta es para flujo laminar, que es la gráfica de factor de fricción igual a 64 sobre el número de Reynolds, nos da una línea recta, pues esto en papel logarítmico, ¿no? Entonces la gráfica pues en ese tiempo resultaba muy sencilla porque uno calculaba el número de Reynolds, por ejemplo 10 a la 5, bueno, digamos que por aquí, y por acá calculaba la rugosidad relativa, que venía por aquí, y aquí obtenía el valor con una aproximación muy buena del factor de fricción. Entonces aquí será 0.02, cada uno de estos son 1, entonces sería 0.024 aproximadamente el número, perdón, el valor del factor de fricción, ¿sí? Entonces así es como se utiliza el diagrama de Moody. Pues ahora por el avance de calculadoras y los celulares y las aplicaciones que hay incluso en el celular de cómo resolver la ecuación de Cole-Bruguay, pues ya no se usa mucho en la gráfica, ¿no? Entonces si ustedes buscan ahí en las aplicaciones de su celular, aplicaciones para resolver la ecuación de Cole-Bruguay, aparecen varias aplicaciones que usted le dan el número de Reynolds y automáticamente les arroja el valor de factor de fricción o les arroja la pérdida de energía. Entonces pues seguramente en adelante vamos a usar en sus ejercicios aplicaciones que hay bien en internet o en los celulares, ¿sí? Muchas aplicaciones para celular o aplicaciones para PC. Entonces las zonas límite entre regiones de flujo, pues el flujo laminar, recuerden, menor de 2300, flujo en zona crítica 2300 a 4000, flujo turbulento hidráulicamente liso, debe cumplir esta condición, ¿sí? Que si la rugosidad absoluta sobre el diámetro por el número de Reynolds por raíz de F es menor a 10, se considera que es turbulento hidráulicamente liso. Si está en la zona de transición, si está entre 10, si este valor está entre 10 y 200, en zona de transición, si este valor es mayor a 200, es hidráulicamente rugoso. Entonces, de esa forma podemos también determinar qué zonas estamos diseñando o en qué zonas estamos diseñando. Otra forma es teniendo en cuenta la rugosidad absoluta, ¿no? Bueno, en algunas partes tengo por ahí KS y en otras epsilon, pero es la misma, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que este epsilon es igual al mismo KS. Entonces, para flujo hidráulicamente liso se considera que esta rugosidad debe ser menor o igual a 0.305 del espesor de la subcapa laminar viscosa.
El flujo hidráulicamente rugoso será epsilon mayor a 6.10 de este valor. El flujo en transición debe estar entre 0.305 de delta prima y 6.10 de delta prima. Entonces son los criterios para determinar las zonas de diseño. El límite de la zona de transición hidráulicamente rugoso, que es esta línea, ¿no? Esta línea punteada. También se han planteado unas ecuaciones para trazarla, ¿sí? Pues si uno quiere construir un diagrama de Moody pues personalizado, puede usar la ecuación pues de Kohler-Uruguay y estas ecuaciones que determinan estos límites. Puede ser esta ecuación, que es el factor de fricción, variando según el número de Reynolds, o esta ecuación para el número de Reynolds, ¿no? Que está en función solamente de Ks sobre D. Entonces, esto es todo lo que tenemos que saber para diseñar tuberías en flujo turbulento, ¿sí? La ecuación de Darcy-Weisbach combinada con la ecuación de Kohler-Uruguay. Esa es, digamos, la metodología más exacta que hay, que gráficamente pues está representada en este diagrama de Moody, pero ahora lo podemos usar con algunas aplicaciones. Alguna vez nosotros hicimos alguna aplicación, voy a buscar el software por ahí, como estas, ¿no? Entonces uno introduce, por ejemplo, el caudal, el diámetro del tubo, la viscosidad del fluido y la rugosidad del tubo, ¿sí? Por ejemplo, en micrones. Bueno, hay que tener en cuenta las unidades, ¿no? Y estos son los datos que me saca el programa para estos valores. Entonces me saca el coeficiente de fricción calculado con la ecuación, ¿no? Con esta ecuación de Kohler-Uruguay. Y para flujo laminar pues usa 64 sobre Reynolds. Me calcula el número de Reynolds, el área del tubo, bueno, velocidad media del flujo y la rugosidad relativa E sobre D, que simplemente es la división de 1,5 micrones sobre 325 micrones. Me daría este valor. Y me calculaba la zona en la cual estaba, ¿sí? Entonces quiere decir que estos datos están en la zona de flujo en transición. Si nosotros seguimos aumentándole aquí en el programa el caudal, llegará un momento en que esto pasa a zona de flujo hidráulicamente rugoso, turbulento hidráulicamente rugoso, y si lo disminuimos, se nos convierte a liso, y si lo disminuimos un poco más, pasaría a flujo laminar. Entonces, el recorrido que se puede hacer. Esta es una tabla típica de rugosidades absolutas de acuerdo al material, ¿no? Ya se han medido pues microscópicamente y se ha determinado esas rugosidades. Entonces recuerden que toda superficie parece lisa, pero al mirarla al microscopio siempre tiene sus rugosidades, ¿sí? Entonces siempre tiene sus rugosidades, a pesar de que sea liso. Estas rugosidades pues se han medido microscópicamente, se ha sacado el promedio, digamos, y este es el valor que aparece aquí, que es el que utilizamos en la ecuación, ¿sí? de Darcy-Weisbach. Por ejemplo, el que más tiene es el acero, es más rugoso el acero. Por ejemplo, si el acero es unido a lo largo del acero o construido con una lámina unido con bridas, que son remaches, eso genera una rugosidad inmensa. Entonces es grandísimo la rugosidad, ¿no? De 0.9 a 9 milímetros. Imaginen, eso es una cosa inmensa. El acero comercial tiene 0.45 milímetros, acero galvanizado 0.15, porque este acero galvanizado es el acero comercial o acero negro recubierto con una capa
con una capa por general de zinc, ¿no? Está el concreto, que es bastante rugoso, y así sucesivamente hasta el más liso, que es el PVC. El PVC es el material que tiene más liso, que por general grabaránse este número, que es 1,5 micras, ¿sí? La rugosidad del PVC es 1,5 micras. Ahora, la mayoría de todos los proyectos que se hacen se diseñan con PVC, tanto para alcantarillados como para acueductos o sistemas de riego. Es el material más usado. PVC combinado con algún material de hierro galvanizado o acero comercial, ¿sí? Pues el concreto, al menos para tubo a presión, no se utiliza mucho. Bueno, y otros que ya, digamos, han pasado o no se utilizan tanto, ya están en desuso, ¿no? Listo, entonces esto es toda la teoría que debemos saber. Se buscan en internet alguna aplicación, busquemos por aquí una aplicación de cálculo de factor de fricción. Colebrook. Suelen haber algunos. Por ejemplo, esta que dice solución de ecuación de Colebrook-White. Seguramente tiene alguna aplicación por aquí, que sería esta, ¿no? Incluso nos dan el código para solucionar la ecuación de Colebrook-White en MATLAB. No sé si ustedes manejan MATLAB. En MATLAB ustedes cogen este código y lo copian en MATLAB, le dan correr y automáticamente les pide los datos de entrada y les da los datos de salida. Seguramente este programa lo hicieron con MATLAB. Por ejemplo, aquí el caudal. El caudal, digámosle, está en litros por segundo, 100 litros por segundo, diámetro de la tubería 101 milímetros, rugosidad absoluta, por ejemplo el PVC, que es milímetros, 1,5 sería 0.0015, y viscosidad del fluido, ¿no? Esto depende de la temperatura, recuerden. Depende de la temperatura, entonces uno puede usar alguna ecuación de cálculo de la viscosidad con la temperatura y es el valor que se introduce aquí. Entonces, estos son los valores de entrada para el cálculo de la ecuación de Colebrook-White. Le damos calcular y aquí nos calcula el factor de fricción, el número de Reynolds, la velocidad y el área del tubo. Entonces, en internet hay muchas de estas aplicaciones. Copiamos este enlace que se pueden usar, ¿sí? Seguramente hay otras más sofisticadas. Copiamos este enlace por aquí. Pues algo que ustedes pueden programar, por ejemplo, en el Excel, ¿no? El problema es que, por ejemplo, en esta aplicación apenas es para un tubo, ¿no? Porque en los diseños de hidráulica se diseñan muchos tubos. Entonces, se nos convierte también en algo muy, pues muy dispendioso en coger una aplicación y ir diseñando tubo por tubo, encontrando el factor de fricción. Se pueden hacer modelos automáticos en Excel para que diseñen varios tubos a la vez, ¿no? O hagan el cálculo automático para varios tubos. Seguramente si modificamos este código en MATLAB para varios tubos, pues uno le da el número de tubos, los datos de cada tubo y él le sacará los datos ordenados en alguna tabla para cada tubo. Entonces, por ahí en las del celular se buscan algunas aplicaciones, ¿no? Para cálculo de pérdidas
de energía con Darcy Weisbach o Cole Uruguay, para que las tengan ahí en su celular, que se ofrecen a hacer cálculos en clase